Good morning, comunidad cristiana. Buenos días. Esta es una mañana en los Salmos. Y esta mañana nos toca el Salmo 16, el Salmo 16. Así que lo invito a que tenga su Biblia abierta, tal vez algo para tomar apuntes juntamente conmigo y un café a su lado o un té caliente. Vamos a comenzar nuestra mañana con el Salmo 16 y hacer algunas observaciones. Y vamos a comenzar con los primeros dos versículos juntos. Lo invito a que leamos estos versículos juntos. Salmo 16. Mictam de David. Mictam. Esta palabra hebrea tiene un significado que simplemente no sabemos. Así que en esta ocasión ni una respuesta les puedo dar en cuestión de la palabra Mictam por el momento. Pero tiene que ver por lo menos con este salmo, una canción y este himno, porque dice Mictam de David. Y recordémonos que este es el David que fue llamado de ser pastor de ovejas por medio de Dios a ser rey de Israel. Pero más significativo y extremadamente importante para los salmos y en particular el Salmo 16, este David, este autor, este Mictam, este salmo y himno, está escrito por este David que recibió la promesa que el Redentor que se le prometió a la humanidad, al pueblo de Dios, a Abraham y a los descendientes de David, es que iba a venir este Redentor, este Mesías de su linaje, de su familia. Y esto va a ser extremadamente importante. Pero lo invito a que leamos con el versículo 1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Vamos a comenzar con nuestras primeras observaciones. Y la primera observación sería el contexto y el tema del Salmo 16. El contexto y el tema del Salmo 16. Y aunque no podemos saber el contexto exacto del Salmo 16, sí hay algunas pistas y cosas que nos van a dar en el pasaje del Salmo 16 que nos pueden ayudar a entender un poco del contexto. Y la primera se encuentra en el versículo 1 con lo que él pide. Guárdame, oh Dios, o presérvame, oh Dios, porque en ti he confiado. Aquí nos da a entender que hay una situación específica donde necesita protección y que Dios lo preserve, lo guarde por un tipo de aflicción. Y como vamos a ver, parece ser que esta aflicción tiene que ver de vida y muerte. Y la razón que decimos esto es por el versículo 10 y el pasaje entero. Pero mire conmigo el versículo 10 y note algunas palabras conmigo. Dice, no dejarás mi alma en el Seol. Haga un círculo en esa palabra Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Otra vez un círculo por el momento en la palabra corrupción. Seol, en la mente hebrea, era el lugar o la habitación de los muertos, era el lugar de espera donde iban los que morían en el Antiguo Testamento. Parece ser que esto es un indicador que cuando el salmista dice que lo preserve y lo guarde, tiene que ver con la muerte. Y esto se hace más claro porque dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sí ve eso en el versículo 10? La palabra corrupción literalmente se refiere a un cuerpo que se está descomponiendo. Y él está mirando en este versículo 10 a un cuerpo muerto y la descomposición, el cuerpo poniéndose descompuesto por los días que está en el sepulcro. Esto definitivamente tiene imágenes de vida y muerte, sepulcro. Y esto se hace más claro en el versículo 11, cuando vemos que la petición y el deseo del salmista es vida después de esta. Entonces, todo esto para decir que nuestra primera observación es el contexto y el tema. El contexto es una petición por auxilio en medio de una situación de vida y muerte, donde la muerte se está acercando al salmista. Y el tema, si podemos hacerlo en un sumario y una frase breve, el tema del Salmo 16 es la esperanza del creyente aún en la muerte. La esperanza del creyente aún en la muerte. Esto es lo que va a dominar el Salmo 16. La esperanza que tiene el que ha confiado en el Mesías, ha confiado en Dios por el perdón de pecados y la reconciliación y la misericordia que ha sido provista por medio del Hijo. Y la esperanza que ha tenido no solamente en su vida, sino la que va a encontrar aún en su muerte. Esta es la primera observación del Salmo 16. Nuestra segunda observación del Salmo 16, y aquí vamos a enfatizar un poquito más, es que el Salmo 16, ya que hablamos del tema, nos va a dar las razones por cual el creyente puede confiar en Dios aún en la muerte.
El Salmo 16, recordémonos que tiene el tema de la esperanza que el creyente tiene aun cuando tenga que ser confrontado con la muerte y tenga que pasar de esta vida a la próxima. Y en el Salmo 16, nuestra segunda observación va a ser que este Salmo nos da razones por cual nosotros debemos de tener esperanza, tener confianza en Dios aún en estos tiempos de la muerte. Y qué tiempo tan apropiado para ver estas razones, porque la muerte se ha acercado de una manera distinta en nuestra aflicción actual. Pero vamos a verla, hay por lo menos 5, y podemos decir mucho, de antemano le digo, pero por lo menos vamos a ver 5 razones, verdades concretas, por cual el creyente, el salmista y usted y yo que hemos confiado en el Mesías, podemos seguir con plena confianza y esperanza en Dios, aun cuando nos toque ese momento del último respiración y aire en nuestros pulmones en esta tierra. Vamos a comenzar con el primero, y el primero se encuentra en el versículo 1, y es esta verdad y esta razón, porque Él, Dios, sigue siendo Señor y Dios soberano. Vamos a leer el versículo 1. Dice: guárdame, oh Dios, note la frase oh Dios, ¿a quién le está pidiendo? Porque en ti he confiado. Aquí vemos recordatorio de que él está hablando con su Dios y está recordándose a él y también en petición de que él ha confiado en su Dios. Y mire lo que él dice acerca de su Dios, que nos da esta primera observación. Oh alma mía, dijiste, se está recordando en el contexto de muerte, a Jehová, y haga un círculo en la palabra Jehová, tú eres mi Señor. Esto es extremadamente importante porque estas son verdades que vamos a necesitar, y esta es la primera razón. Y se encuentra en la palabra, en lo que él se recuerda, en decirle Jehová, y luego dice tú eres mi Señor. Jehová, o tal vez su versión en el versículo 2, tiene la palabra Señor en todas mayúsculas. La razón que esto está así en la Biblia es porque en el lenguaje hebreo Jehová, o la palabra Señor en todas mayúsculas, en el lenguaje original en hebreo es el nombre divino y personal de Dios. Es el Dios de Israel, Yahweh. Y Yahweh se refiere al eterno yo soy, el que existe por sí mismo, no depende de nada ni nadie, y la vida la tiene Él y la da como Él la place. En particular nos llama atención a las promesas que se le han dado a Abraham, se le han dado a Jacob, Isaac, y también nos llama al recordatorio al Dios que creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y luego se nos da a conocer quién es este Dios. Es Yahweh, Jehová. Entonces, es el que da vida. Es el que da vida a todas las cosas, el soberano, el rey, el más altísimo. Y por eso es importante que reconozcamos que mientras David dice, alma mía, le dijiste a Jehová, él se está recordando de quién él ha confiado. Y aquí él ha confiado en el que da vida, el que crea, el que es poderoso, el que ha decidido, el que ha estado con sus antepasados. Y esto es lo que tiene en mente, reputación de Dios, quien es Dios, y se está recordando de todo eso, su señorío y su poder de dar vida. Y luego dice, Jehová, tú eres mi Señor. Esa es una palabra que es muy importante. Señor, esta vez no está en todas mayúsculas, solo la primera letra está en mayúscula. Y esto se refiere a la palabra hebrea Adonai. Y Adonai se refiere a amo, un dueño, el que tiene señorío, el que está en cargo. Y en este caso lo que él está diciendo es Jehová, el creador, el que es el eterno yo soy, el que vive para siempre, el que da vida. Él, el soberano, es mi dueño. En otras palabras, si pudiéramos hacer una parafrase de lo que se está recordando el salmista en su tiempo de muerte es, Señor, en mi tiempo de muerte, tú sigues siendo mi Dios. Tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Señor, tú sigues siendo el amo. Yo sigo confiando en el que tiene poder, control, da vida y ha prometido esperanza y tiene soberanía aún en este tiempo de muerte. Si queremos recordar más o menos cómo se ve esto, lo que está haciendo el salmista y lo que tenemos que recordar durante nuestro tiempo de enfrentamiento a la muerte, es lo que hizo Job cuando él sufrió aflicciones inmensas. Recordémonos que Job perdió a sus hijos, todos en un día, perdió sus bienes, sufrió enfermedad grave en su cuerpo físico y después de ser confrontado con la muerte, con pruebas y pérdidas, recuérdese lo que dijo Job en Job 1:21, porque tiene que ver con lo que está diciendo el salmista. Job dijo,
Jehová dio y Jehová quitó. Y esto es muy importante porque lo que está reconociendo Job es que Jehová, Yahweh, sigue siendo Dios aún en la muerte, aún en su aflicción. Esto no cambia quién es Dios, no cambia que Él es bueno, no cambia que Él es creador, no cambia que Él ha decidido. Y dice, Él dio y Él quitó, dando a entender que Dios está encargado soberanamente aún sobre estas decisiones y aún sobre este enfrentamiento de sufrimiento y muerte. Esto lo usamos como forma de ilustración, lo que dijo Job, porque esto es lo que está recordando también el salmista. Y los dos lo están recordando mientras se enfrentan la muerte. Y es esta verdad, que cuando la muerte llegue, usted y yo tenemos que recordarnos en quién hemos confiado. Él fue Señor en nuestros días de vida. Él fue Señor y Jehová en los tiempos de dolor. Él fue Señor y Jehová en los tiempos de bendición. Y lo que está diciendo el salmista en el Salmo 16 es: esto no ha cambiado. Tú sigues siendo soberano sobre esta aflicción y voy a confiar que tú sabes las decisiones correctas. Esa es la primera razón y verdad que tenemos que recordarnos cuando la muerte nos confronte. Segundo, la segunda se encuentra en el versículo 2b, y 2b se refiere a la última porción del versículo 2, y es que porque Dios es bueno. Esta es otra razón y verdad que tenemos que recordar cuando la muerte venga hacia nosotros. Tenemos que recordar que Dios es bueno y por esto podemos confiar. Leamos de nuevo ese versículo 2b, la última sección. Después de que dice que Jehová, tú eres mi Señor, dice: no hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti. Lo que él está diciendo es: yo no tengo ninguna cosa buena aparte de estar contigo. Todo lo que tú has hecho por mí ha sido bueno. Recordémonos que este pecador ha confiado, el salmista, en Dios, que ha ofrecido misericordia por medio de su Mesías. Él ha sido perdonado y Dios ha sido fiel en la vida del salmista una y otra vez. Y lo que él se está recordando es que Dios no ha cambiado. Aún aunque la aflicción llegue de nuevo, y esta vez en esta manera distinta de la muerte, el carácter de Dios no ha cambiado, la bondad de Dios no ha cambiado. Esto nos recuerda mucho de lo que el apóstol dijo a la iglesia en Romanos 8:28, que para los que aman a Dios y son llamados a conforme sus propósitos, todas las cosas obran para bien, y esto incluye la muerte. Dios sigue siendo bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios sigue siendo bueno. De nuevo sería bueno recordar lo que dijo Job. Después de que Job perdió todo, él dijo: Jehová dio y Jehová quitó, y luego terminó diciendo: bendito sea el nombre de Jehová. Esto es lo que está haciendo el salmista. Está diciendo, aún en la confrontación con la muerte, tú eres Señor, tú eres soberano y tú eres bueno, digno de ser alabado y reconocido como fiel. Su fidelidad no ha cambiado aún en la muerte. Recordémonos esto en nuestros días que vayamos a hacer la transición de esta vida a la vida venidera. Entonces, vamos a la tercera. La tercera razón y verdad que vemos aquí por cual podemos confiar a Dios en la muerte se encuentra en el versículo 3 y 4, y es porque Dios es fiel a su pueblo. Dios es fiel a su pueblo, o la fidelidad de Dios. Y ya esto está un poquito ligado a lo que vimos en la segunda, pero vamos a hablar de esto en el versículo 3 y 4. En el versículo 3, vamos a leerlo, él hace una ilustración. Él ahora se enfoca en la vida de los fieles. Observa la vida de todos los santos, los fieles, los creyentes antes de él, y cómo ellos confiaron en Dios. Y luego hace otra observación. Observa la vida de los incrédulos, o la gente que decidió no confiarle a Dios jamás y retroceder. Y mira lo que él dice. Dice en el versículo 3, dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Él observa a los santos que han confiado en toda la historia hasta el punto de él. Y él dice: ellos confiaron en ti y yo me deleito en cómo yo veo cómo ellos confiaron en ti. Esto me da ánimo, esto me da fuerza, complacencia, me da edificación. Y luego él observa otra cosa. Mira el versículo 4. Se multiplicaron los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro
dioses, a otros dioses. No voy a ofrecer yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Esto es muy importante, porque después de él meditar en la gente anterior que ha confiado y ha muerto fiel al Señor, él ahora medita en la gente que ha retrocedido en esos tiempos. Por ejemplo, parece ser aquí cuando dice esta frase que no ofrecerá él, David, sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres, hablando de otros dioses. Parece ser que está haciendo referencia a que él ha visto a gente que ha hecho profesiones de fe, pero cuando ha venido las aflicciones, cuando ha habido las tribulaciones, y en este caso la muerte, esa misma gente ya no decidió confiar en Dios cuando Dios no le contestó conforme a sus peticiones, sino acuerdo a esto. Y libaciones significa sacrificios. Hicieron sacrificios y oraciones a otros dioses porque no estuvieron satisfechos con el Dios de Israel. Y él está diciendo, veo a los ambos, veo a los fieles y veo a los incrédulos. Y yo no quiero ser parte de los incrédulos. Quiero ser parte de los fieles. Y lo que resalta aquí no simplemente es la fidelidad de los que han creído. Lo que resalta aquí es la fidelidad del Dios en quien ellos han creído. Dios le fue fiel a Abel cuando él murió. Caín lo mató, recordémonos, pero Abel no fue defraudado en su muerte. Dios fue fiel a Abraham, a Isaac y Jacob cuando ellos murieron. Dios fue fiel a José cuando él murió. Dios fue fiel a Moisés cuando él murió. Y lo que está haciendo el salmista está recordando la fidelidad de Dios en cada santo y antepasado que ha creído en él y ha dicho, yo quiero ser como ellos. Yo quiero ser como ellos porque tú fuiste fiel a ellos. Por lo tanto, nuestra tercera observación es que Dios es fiel y ha sido fiel a su pueblo. Y en otra manera de decirlo es, David quiere ser contado con los fieles. Esto es lo que estamos observando aquí. Cuarto, ¿qué es algo más que debemos recordar acerca de Dios y las verdades de Dios cuando la muerte nos confronte? Esto es que Dios, el creyente desea a Dios. El salmista desea a Dios. Él es nuestro deseo. Y esto no es difícil de ver. Mira el versículo 5. El versículo 5 él dice, Jehová es la porción de mi herencia. Es decir, Él es lo que me ha tocado. Y esto es bueno, dice. Esto es bueno. Él es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Y luego quiero que observe algo más donde esto es resaltado aún más grande. Mire el versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, versículo 11, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto hay mucho que decir, pero por el momento podemos hacer un sumario siguiente. El salmista desea a su Dios. Y reconocemos en los salmos previos, en particular en el Salmo 14. El Salmo 14 dice que ningún hombre busca a Dios. Y aquí vemos a un hombre que sí busca a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo ha sucedido esto? Esto ha sucedido por medio de la fe en el Mesías. Lo que conocemos como el don de regeneración, el don de la fe, el don del nuevo nacimiento. Él, por medio de la fe en el Mesías, ha sido nacido de nuevo, igual a usted y yo. Y ahora este deseo que existe en él es uno por amar a Dios, estar con Dios. Y recordémonos el Salmo 15, que eso es exactamente lo que vemos en el Salmo 15. Alguien que busca adorar a su Dios. Y ahora en el Salmo 16 vemos a este creyente enfrentando la muerte diciendo, yo quiero estar donde tú estás. Ahí hay gozo. Tú eres mi herencia, tú eres mi copa, tú eres el que me das todo lo bueno. Yo te deseo a ti, y esto es más de lo que yo deseo en esta tierra. Si queremos escuchar cómo lo hubiera dicho el Nuevo Testamento o un creyente del Nuevo Testamento, nos podemos recordar las palabras del apóstol Pablo cuando él le dijo a los filipenses en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es lo que está sucediendo aquí en el Salmo 16:5, cuando dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Él desea a Dios. Así que si la muerte nos enfrenta, no tengan miedo, porque esto es nuestro deseo. Y como dijo el apóstol, esto es ganancia al poder estar en su presencia, como dice el versículo 11, donde Él nos mostrará la senda de la vida y donde hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Se pone mejor la cosa porque donde está Dios hay deleite en su presencia. Finalmente,
Y esta es extremadamente importante porque esta es la clave por todas las demás. En otras palabras, las demás razones no pueden ser tuyas ni mías si esta no es cierta. Y la verdad que tenemos que recordar, que se recuerda al salmista cuando vamos a ser confrontados con la muerte, se encuentra del versículo 7 al 11, pero en particular vamos a ver el versículo 10. Y es la siguiente: porque el Mesías, el Mesías, el ungido, ha conquistado el pecado y la muerte. El pecado y la muerte. Mira el versículo 10 conmigo, vamos a leerlo y luego vamos a hablar de ello. Versículo 10, dice él, hablando de una persona, y esto puede ser él o alguien más, y vamos a ver de quién está hablando. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto es extremadamente interesante. Si leemos el versículo 7 en adelante, el salmista, después de meditar en la muerte, ahora va a hacer una transición en una alabanza al Señor. Versículo 7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Llega una transición de aflicción a una transición de gozo y alegría. Y la razón, dice el versículo 7, es porque Dios lo aconseja. Dios le ha enseñado algo al salmista. Dice que aún en las noches me enseña mi conciencia. Dios, por medio del Espíritu, le ha dado un mensaje al salmista. Y el mensaje que le ha dado es que él va a conquistar la muerte por medio de algo que Dios va a hacer. Y esto se hace claro cuando él dice esto. Dice, versículo 9, se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Está diciendo, voy a confiar en Dios en mi muerte. ¿Y por qué? Por el versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él está diciendo que Dios no va a permitir que su vida, después de que él muera, se quede en ese lugar donde se esperan los muertos. Dice, no vamos a quedarnos ahí. Y luego dice, y no vas a dejar que tu santo vea corrupción. Esto es muy importante, esta frase, porque lo que acaba de decir el salmista es que su carne física no va a llegar a descomponerse. Literalmente, cuando él muera, su carne no va a estar suficientemente días en el sepulcro para ver corrupción física. Y esto nos llama atención a una verdad extremadamente importante que ya resaltamos. Este es un salmo mesiánico. El Salmo 16 es un salmo mesiánico. El salmo mesiánico es un salmo que nos apunta, nos dirige, nos habla y nos dice Dios algo acerca del Mesías que viene a salvar a su pueblo. Y aquí lo vemos. Déjeme explicar. El Salmo 16 aquí habla de un hombre que va a morir, pero que no va a haber corrupción. Su cuerpo no va a experimentar esos días de descomponerse. Va a llegar día 1, día 2 y en el día 3 tiene que resucitar porque el cuerpo se empieza a descomponer en ese tercer día. ¿Quién será este hombre? David sabe que él no es este hombre. Y déjeme decirle por qué él sabe que no es el hombre del Salmo 16, sino se está apuntando hacia el Mesías. Primero, porque a David se le prometió, recuérdese en 2 de Samuel 7, se le prometió que él, cuando sus días sean cumplidos y después que él duerma o muera con sus padres, Dios iba a levantar a uno después de él. Esto referencia al Mesías, que iba a reinar para siempre. Pero lo que quiero que veamos de 2 de Samuel 7 es que Dios le dijo a David que él iba a morir. En otras palabras, le dijo que él iba a ir a un sepulcro, iba a ser enterrado y iba a ahí estar su cuerpo, y su cuerpo sí se iba a descomponer. Pero el descendiente que viniera de David, él mirará largos días, de acuerdo de 2 de Samuel 7, y él reinará para siempre. El salmista no es ignorante de esas promesas, y cuando él dice esto, que no vas a dejar a tu santo, esto es referencia al Mesías. El Mesías va de alguna manera a conquistar la muerte. Su cuerpo no se va a permanecer en Seol, su cuerpo no va a haber corrupción. Esto es referencia al Mesías. Déjeme compartir lo que dijo el doctor Michael Brown, que es un judío que ha entendido por medio del Espíritu y ha venido al Evangelio a entender que Jesús es este Mesías, y el Salmo 16 habla acerca de él. Él dijo lo siguiente acerca del Salmo 16. Dijo, ¿qué está viendo David realmente? Refiriéndose al Salmo 16. En realidad está viendo la resurrección del Mesías.
Y a través de esa resurrección, ahora tiene esta gran esperanza y esta visión de la vida eterna y de la liberación de la muerte. Bien dicho, lo dijo mejor que yo lo pude decir. ¿Qué es lo que está viendo David cuando dice en el versículo 10, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción? Está mirando el Mesías prometido, conquistando la muerte y el pecado. Y cuando él ve que el Mesías conquista la muerte y el pecado, le dice, esta esperanza también la voy a obtener yo por medio del Mesías. El Mesías va a compartir la herencia, de acuerdo a las Escrituras. Y lo que le pertenece al Mesías, el Mesías, por bondad y misericordia, se lo comparte a los que él perdonó. Y dice, porque él vive, yo viviré también. Esto es lo que estamos viendo aquí. Y no solamente esto, hermanos. Esto mismo fue lo que declaró Jesucristo cuando él vino como descendiente de David. Murió en la cruz por los pecados de su pueblo, y el primer día y el segundo día llegó, y el tercer día debe de resucitar porque su cuerpo va a haber corrupción, pero resucitó entre los muertos. Y esto es lo que dijo Pedro cuando predicó después de la resurrección. Pedro dijo en Hechos 2:29, dijo, miren el sepulcro de David. David en el Salmo 16 no pudo estar hablando de él mismo, porque David murió y está enterrado con sus antepasados. No, dijo Pedro en Hechos 2, dijo, este salmo está hablando acerca de Jesús, el Mesías, y mire, Jesús cumplió este salmo. Pablo dijo lo mismo en Hechos 13, cuando él le dijo a sus oyentes, le dijo, por esto dice también en otro salmo, hablando del Salmo 16, no permites que tu santo vea corrupción. Esto es el Salmo 16, dijo Pablo. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió o murió, dijo Pablo, y fue reunido con sus padres y dio corrupción. Dice el apóstol Pablo, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de la fe os anuncio perdón de pecados en Jesucristo. Las Escrituras enseñan y Dios testificó que el Salmo 16 habla acerca del Mesías que vence la muerte y el pecado. Y ese Mesías es Jesús de Nazaret. En otras palabras, la razón que David tiene confianza aún en la muerte es porque él ha confiado en el Mesías que es su Dios y lo levanta y ha vencido la muerte y el pecado. Ha vencido el juicio que él merece, ha tomado la condenación que él merece, ha tomado la ira que él merece, y él ha conquistado la consecuencia del pecado que es la muerte, y él reina. Y cuando David ve esto por medio del Espíritu, él dice, no tengo nada que temer, nada que temer. En conclusión, sí quisiera decirles que cuando llegue la muerte, va a haber un poco de temor que quiere entrar en su corazón y su mente. Como pastor me ha tocado estar en la cama de varios hombres que se van a morir, y he visto sus últimos respiros, y he visto hombres valientes que le han entrado este miedo, y la única manera que ese miedo se ha ido es por recordarles las verdades de Cristo Jesús. Cristo venció la muerte y el pecado, resucitó a Lázaro, Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él jamás morirá. Estas son las verdades que necesitamos recordar usted y yo como creyentes. Niños que están sufriendo en camas de muerte debido a cáncer, tienen que recordar las verdades del Cristo que vence la muerte. Usted y yo tendremos que recordar el Salmo 16 cuando llegue esos días. Y podemos decir como el salmista, oh Dios, guárdame, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti.